Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a compartir con nosotros esta tarde para la presentación del libro La balsa no es la orilla. Bueno, como es un libro de temática espiritual y de diálogo interreligioso, ¿no? Creo que es realmente el epicentro, el tema central de este libro. Pues no hemos querido hacer un acto totalmente al uso, no simplemente hablar, sino que hemos querido integrar, o sea, hacer de esta presentación también una oportunidad para cada uno de nosotros, ¿no? de tener esa oportunidad de recogimiento y de también a la vez de compartir lo que ocurre en nuestro interior. Y en ese sentido, pues bueno, me alegra mucho contar con la Sangha de Thich Nhat Hanh aquí en Barcelona, ¿no? Que nos va a guiar también con la campana. ¿Quieres explicar un poco brevemente cómo es? Sí. Sí. Buenas noches a todas y a todos. Os invitamos a practicar un poco de silencio. Vamos a escuchar 3 sonidos de la campana. Si estáis habituados a la meditación, solo hay que cerrar los ojos. Si os ayuda, podéis poneros una mano en el abdomen. Es una forma de estar con el cuerpo, estar en contacto con la respiración. Simplemente seguimos el movimiento y el contacto de las manos con el cuerpo. Puedo sentir la respiración, cómo entra el aire en el cuerpo, cómo sale el aire de los pulmones y del cuerpo. El cuerpo respira. Siento el cuerpo caliente y vivo. Siento gratitud de estar viva, de estar vivo, de estar aquí, de estar con estas hermanas y hermanos. Para vivir estos momentos. Podemos abrir los ojos y entrar en contacto con el mundo. Aquí estamos. Bienvenidos de nuevo. Bueno, yo me llamo Carlos Badosa y soy uno de los
editores que ha publicado este libro. Y de mi parte, quería compartir un poco con vosotros el por qué este libro, por qué nos ha parecido relevante este libro, por qué pensamos que tiene interés, ¿no? De alguna manera, yo siento que este libro nos encontró a nosotros, que no fue... Nosotros somos una editorial que tiene vocación de generar ese diálogo interreligioso. Nuestro foco de atención es el diálogo interreligioso. Y cuando estábamos a la búsqueda de ese primer título, este libro cayó en nuestras manos. Tiene además una historia personal, ¿no? Yo conocí a Thich Nhat Hanh porque aquí mi tía aquí presente tuvo la valentía de invitarme a mí cuando yo tenía apenas 23, 24 años a ir a Plum Village. Y fue una experiencia transformadora a muchos niveles. Y de aquel viaje, pues me llevé este libro en inglés. En ese momento yo fui incapaz de leer ese libro. No sé por qué no. Porque desde el punto de vista del lenguaje no es que sea un libro técnico difícil, ¿no? De hecho es muy, muy cercano, ¿no? Pero en ese momento yo no lo entendí. Y hace poco, pues cuando empezamos con este proyecto, es como si este libro de repente nos estuviera dando una guía para decirnos esto es un testimonio de qué es el diálogo interreligioso de alguna manera. Es una experiencia. Cuando volví a releer este libro, ¿no? La experiencia fue de, wow, estoy siendo testigo de dos personas que están realmente conversando con sinceridad, con vulnerabilidad, ¿no? Y realmente involucrándose en la experiencia de la conversación, ¿no? Es decir, que no puedes anticipar qué es hacia dónde va a ir la conversación porque hay dos almas, dos espíritus que están involucrados en ella, ¿no? Eso de alguna manera para nosotros ha sido como una especie de faro, ¿no? Porque creo que al final, en esencia, este libro, desde nuestra perspectiva como editores, ¿no? De lo que habla es de cómo tender puentes en un mundo que cada vez tiende más a polarizarnos, ¿no? Por diferentes motivos. Puede ser por cómo están hechas las redes sociales, pero bueno, también cómo nos estamos acostumbrando a pensar los unos sobre los otros, ¿no? Creo que muestra mucho más de lo que simplemente dice, ¿no? Y para eso, pues, el libro, la invitación que yo os hago, que de hecho he hecho aquí a Alicia y a Luis, a los cuales estoy, por otro lado, muy agradecido que estén conmigo aquí esta tarde, es, ¿no?, a pensar cuál es la manera en la que ese diálogo nos está invitando a cada uno al final a llevar a cabo nuestra propia reflexión sobre nosotros mismos, ¿no? Y al final eso es un poco la esencia del camino espiritual, ¿no? De qué manera lo que llega a mí, al final yo de alguna manera tengo que hacerme cargo responsable de eso. Es una conversación que tiende puentes y me gusta recalcar una cosa pequeña, ¿no? Pero la persona que escribió el prólogo para este libro lo firma Bell Hooks, que en España no es una figura muy conocida, pero es una escritora feminista afroamericana, ¿no? Y me parece revelador el hecho de que una escritora feminista afroamericana diga de este libro, de esta conversación, ¿no? De una conversación que al final estamos hablando que han pasado pues casi 50 años, ¿no?, de esta conversación. En un contexto aparentemente diferente al nuestro, ella sea capaz de decir de estas palabras, pues estas palabras en el momento en que yo las encontré fueron también una guía y un consuelo, ¿no? Sí, es una conversación, pero sobre todo es una invitación a cada uno de nosotros a cómo conversamos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Cómo de vulnerables, cómo de sinceros somos con nosotros mismos y también de preguntarnos hacia dónde queremos ir juntos de alguna manera. Bueno, me gustaría ahora invitar a Ana para que continuemos con esta invitación de alguna manera, porque Ana ha musicalizado unos poemas de Thich Nhat Hanh. Y sí. Bueno, yo ahora
En castellano, ¿no? Mejor. Sí, claro. Bueno, yo conocí a Tai a través del libro suyo de poemas y entonces tuve una conexión tan profunda con sus poemas que empezó a salir una música que yo canto, sí, siempre he cantado, pero no sé música, no, tal, y salió y entonces me gusta compartirlo con vosotros porque no es una canción tampoco para un hit parade. Bien, entonces, bueno, la primera que voy a cantar se llama Contemplar la luna. Hay un trozo hablado porque solo musiqué la última parte, pero es tan bonito. Contemplar la luna. Si no hay yo, no hay samsara. ¿Por qué, pues, tienes que disolver el yo? ¿Por qué, pues, tienes que detener el samsara? No hay yo, pero sí la creencia en el yo. No hay samsara, pero sí la idea de samsara. Es la luna llena esta noche un yo. No, no es un yo. Es quien contempla la luna esta noche un yo. No, no es un yo. ¿Cómo puede, pues, quien contempla la luna disfrutar de ella? Es precisamente porque la luna no tiene un yo, y quien la contempla tampoco lo tiene, por lo que la luna y el que la mira son maravillosos, por lo que la luna y el que la mira son maravillosos. Y también lo es el simple hecho de mirarla, y también lo es el simple hecho de mirarla. Es la luna llena esta noche un yo. No, no es un yo. Es quien contempla la luna esta noche un yo. No, no es un yo. No, no es un yo. A continuación, me gustaría invitar a Luis. Luis es maestro del Dharma en la tradición Zen de Thich Nhat Hanh y lleva pues muchísimos años en el camino. Y bueno, creo que siempre es bonito
saber cómo lee una historia alguien que sigue el camino de su maestro, ¿no? Y en ese sentido, pues, muchas gracias de nuevo otra vez, Luis, y nos va a encantar escucharte. Gracias. Bien, la verdad es que es un libro gigantesco. Como ha comentado Carlos, ese diálogo entre dos personas que están ardiendo, que están Tai porque su país está en guerra, durante la guerra de Vietnam, están en París, y Daniel Berrigan porque él ha estado en la cárcel por quemar para reclutar para la guerra de Vietnam, él con su hermano y otros practicantes católicos, jesuitas, y es encarcelado por ello. Y entonces ve cómo la sociedad americana, la respuesta que está teniendo para la guerra de Vietnam. Y entonces los dos, él va a París al piso donde está Thich Nhat Hanh con otros practicantes, y va un poco como a tomar refugio y decir, bueno, necesito estar conocía él ya el trabajo de Tai, y entonces lo que hacen es grabar las conversaciones. Cada noche se juntaban y proponían un tema, por ejemplo, la muerte o la religiosidad o gobierno y economía o comunidades de resistencia, inmolación, y proponen una serie de temas. Entonces estas conversaciones son grabadas. Se ve a dos hombres potentísimos, con bastante fuego, y me recuerda cuando hablan un poco sobre inmolarse, hablan de una hermana y un hermano en Vietnam que se dan fuego con gasolina para denunciar la situación de injusticia y de violencia que están sufriendo. Y es curioso, bueno, es un diálogo como se ve desde fuera ese hecho, ¿no? Como hay, Daniel dice que en Estados Unidos se ve como si fuese un suicidio. Y bueno, tienen un diálogo, ¿no? Como ver a dos personas que aman la vida, con muchísima sensibilidad, son capaces de tomar una acción tan radical como entregar su propia vida. Y leyendo el libro, pues me interesé un poco, y ha habido bastantes hechos de ese tipo. Entonces encontré a un tal Jan Palach en Checoslovaquia, que en 1969, después de la invasión de Rusia a Checoslovaquia, era un estudiante de la escuela de arte. Y bueno, él queda con unos amigos. Al final los amigos no se animan y él también se quema. Y entonces a partir de ahí, al año siguiente empieza la primavera de Praga. También encontramos a un tal Mohamed Bouazizi en Túnez. La policía confisca su puesto de fruta, y él, cuando intenta reclamar, se siente tan humillado, tan avergonzado, siente tan injusta la situación, que coge y también se inmola. Y después empezó la primavera árabe en Túnez. Me ha hecho mucho reflexionar, porque ya antes, no sé, lo veía extraño, pero veo que unos llevados por su práctica espiritual, pero otros también llevados, no era exactamente desesperación, o por lo menos yo eso es lo que he intuido, ¿no? Sino simplemente una forma de denuncia radical, de decir, esto es absolutamente indigno, no solamente para mí, para mi pueblo o para esta situación que estamos viviendo. Hay un monje en Vietnam que, cuando se inmola, es una monja que se llama Nat Chi Mai, lo cuentan en el libro. Lo cuento así para que os animéis a entrar en el libro. Y hay un monje que se llama el monje que vive en los cocoteros, que dice, yo también me quemo lentamente.
a través de la austeridad y la resistencia a la guerra. Dice, tú te estás quemando, pero yo también estoy ardiendo, me estoy quemando lentamente, resistiendo y también resistiendo desde un punto de vista, o sea, desde una actitud de compasión, sin violencia, pero una resistencia activa. Aquí también tenemos un ejemplo clarísimo de resistencia activa con el tema del Tíbet, esa invasión, ese sufrir un pueblo injustamente. Y es muy inspirador el libro, y muy inspirador también vuestra experiencia, Wanchen. Me gustaría recalcar que, por ejemplo, en este libro habla mucho de diálogo interreligioso. Para mí el diálogo interreligioso es, no se trata de conocer las otras tradiciones religiosas, que sí, sin conocer no se es capaz de amar, sino que a pesar de tu tradición religiosa eres capaz de encontrar a los demás en un determinado punto, que es el ser humano. El ser humano, su fragilidad, su bondad, sus fracasos, y entonces todos nos encontramos ahí. No importa lo que practiques, no importa si eres budista, cristiano, musulmán, incluso ateo o incluso agnóstico. Todos nos podemos encontrar ahí, y ese es el verdadero diálogo interreligioso. Nos encontramos ahí y tú practica lo que tienes que practicar, tú practica conforme a tus inclinaciones y donde tú resuenas. Pero nos vamos a encontrar ahí, y ahí va a haber poca lucha. Vamos a trabajar por el ser humano y vamos a trabajar por el cuidado. Hay un poema en el Dhammapada. El Dhammapada es uno de los libros de budistas que son en poemas, y en el Dhammapada el verso número 21 dice: el cuidado es la ruta de acceso a lo inmortal, mientras que el descuido es el camino a la muerte. El cuidadoso, atento, no muere. El descuidado o indiferente es como si ya estuviera muerto. Fijaos qué rotundidad a la hora de expresar el cuidado, y todos conocemos el cuidado. ¿Quién no cuida a alguien o a algo? ¿Quién no cuida a un familiar o a su pareja? O a un huerto, o unos árboles, o a algunos animales. Ese es el cuidado, es el acceso a lo inmortal. Sin embargo, si eres indiferente o descuidado, ¿quién no ha experimentado ese descuido, ¿no? Que te da igual? Y el Buda dice, es como si ya estuvieras muerto. Fijaos la importancia que da a ese aspecto de la práctica. Y ahí nos encontramos en el cuidado. Cuidar de nosotras, de nosotros, cuidar de nuestro entorno cercano, cuidar de nuestro barrio, cuidar de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestros políticos, etcétera, etcétera. Y ahí puedes, la tierra, los animales, las plantas, etcétera. Me gustaría contaros ahora qué significa la balsa no es la orilla. Es el título del libro y hace referencia a un sutra del Buda, y en esa ocasión él les pone un ejemplo. Dice, imagináis que estáis en un largo viaje y de repente encontráis un gran río con muchísima corriente que no podéis cruzar. Intentáis buscar hacia arriba o hacia abajo un puente para poder continuar vuestro viaje. Y como no encontráis ese puente o esa forma de cruzar, os ponéis a construir una balsa. Y cuando construyes la balsa, te subes en ella, y él hace un símil muy poderoso. Dice, entonces le das con brazos y piernas, con todo lo que tienes a tu disposición para poder cruzar a la otra orilla. Y entonces él se vuelve a sus discípulos
Les dice, ¿creéis que es inteligente que una vez que has cruzado al otro lado del río, cojas la balsa, te la cargues encima y sigas el camino? Entonces todos dicen, no, sería muy poco inteligente. Y entonces él dice, mi enseñanza es como una balsa. Mi enseñanza es la balsa o parte de la balsa. Ahora os diré otras que te puede ayudar a cruzar ese río. Y al decir la balsa no es la orilla, también está en el libro, quiere decir no confundas las enseñanzas con la otra orilla. La otra orilla hace referencia a una dificultad. Voy caminando por el mundo, voy viviendo y de repente aparece algo que no me deja continuar, que me atasca, que me hace sentir problemas y yo quiero continuar. Entonces miras a tu alrededor y empiezas a recoger de tus prácticas, de tu meditación, de tu ética, incluso de tus aficiones, para poder cruzar a la otra orilla. Y entonces no haces de la balsa el fin. La balsa es un medio. Las enseñanzas son un medio en sí mismas. Y entonces, si te aferras a ella, es un error. Al final creerás que la balsa es lo que te salva. La balsa lo único que está haciendo es que puedas continuar tu viaje vital o viaje espiritual. Pero en la vida también encontramos esas dificultades que nuestra espiritualidad puede ayudarnos a cruzar. En el libro también Tai, en bastantes de sus charlas, habla de Albert Camus, de este escritor francés que escribió El extranjero. Hablan de varias partes. Es un libro bastante revelador, a veces curioso. Y esto me recordó que una vez preguntan a Albert Camus qué es ser rebelde. Y entonces Camus dice, ser rebelde es decir no. Y veo a Tai y a Daniel Berrigan como dos rebeldes. Entonces dicen no puedo callarme o no puedo no denunciar esta situación. Incluso aunque me cueste el exilio, como a Tai, 40 años fuera de su país, o a Daniel Berrigan varias veces en la cárcel, casi como un proscrito, también incluso hasta dentro de su entorno espiritual, no era muy bien visto. Entonces, ese decir no, también podríamos decir que a veces es decir sí. Decir sí a algo es ser rebelde. Cuando crees que tienes que hacer eso o que tienes que seguir ese camino, es una forma de ser rebelde. Y a partir de entonces sabes quién eres. Vas a decir, esto me define. Este no o este sí son grandes nos o grandes sís. Y a veces hay que... el libro nos invita a ser valientes. Sé valiente. También es cierto que en muchas de estas ocasiones hay que estar rodeado de una comunidad y tener hermanas y hermanos espirituales que te acompañan en el camino. También forman parte de esa balsa que te puede ayudar a cruzar el camino. Y Tai habla de comunidades de resistencia. Y es una palabra fuerte. Es una comunidad que intenta resistir, intenta no dejarse arrastrar por la corriente, por los acontecimientos, por la conciencia colectiva, por el miedo colectivo, etc. Intentar no dejarse arrastrar. Y dice, estas comunidades de resistencia demuestran que la vida es posible y el futuro es posible. Y yo os invito a que busquéis vuestra comunidad, si no la tenéis.
y ojalá la encontréis. Es decir, esta es mi comunidad, no es perfecta, no tiene por qué ser perfecta, con que sea una comunidad con un cierto grado de cohesión, de armonía, etcétera, etcétera, es suficientemente buena y estar dentro. Y bueno, ya para acabar, me gusta un ejemplo que pone Daniel Berrigan. Dice, en una película de Pier Paolo Pasolini, en La Pasión según San Mateo, él señala un detalle, dice Jesús está siempre caminando y cuando alguien le hace una pregunta, él sigue caminando y mira hacia atrás, como si hubiera una especie de, no corre, pero hay una especie de urgencia. O sea, no tenemos todo el tiempo del mundo, ni tan siquiera no sabemos qué va a pasar mañana mismo. Entonces a veces hay que ser, y él habla de esa urgencia, ¿no? Y en la práctica budista también tenemos un símil parecido. Mara, que es la representación del diablo en la práctica budista, se presenta varias veces al Buda y en una de las ocasiones le dice, hombre, pero si tú eres joven, si eres hermoso, eres fuerte, pero ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué estás ahí haciendo ascetismo, etcétera? Y tú lo que deberías hacer es vivir como un niño de pecho. Y entonces el Buda, claro, le dice, no debería vivir como un niño de pecho, debería vivir como si mi cabeza estuviera en llamas. Y esa es la urgencia, que no es correr, es qué hace cuando uno tiene la cabeza en llamas, ir a apagar el fuego. Eso es lo urgente. Y hace esa referencia a ponerse en marcha, a no tener miedo, a buscar tu comunidad, a ser un poco rebelde y a seguir un poco el camino. Vale, voy a terminar aquí. Muchas gracias. Vamos a escuchar una campana. Gracias, Luis. Una cosa que me daba que pensar es que creo que entre Thich Nhat Hanh y Daniel Berrigan se puede ver siempre una complicidad entre los dos y en ciertos sentidos ellos dos forman una comunidad de resistencia también. Y me parece muy potente la imagen de que estás ardiendo, ¿no? Pero también creo que en el epílogo que escribe Daniel Berrigan como 20 años después de este libro, ¿no? O 30 años después, él cuenta que estas conversaciones entre él y Thich Nhat Hanh fueron una manera de sanar sus heridas en ese momento, ¿no? Entonces sí, una comunidad de resistencia es para darse cuenta de la urgencia, pero también tener esas conversaciones son también una forma de sanar, ¿no? Porque el camino espiritual tiene todo ese punto de dureza también, ¿no? Entonces creo que también entre nosotros, incluso cuando no lo compartimos totalmente la totalidad del camino espiritual, tenemos esa capacidad de sanarnos unos a otros mediante la conversación. Pues muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a Alicia Guidonet. Alicia es antropóloga, también estudió teología y es coordinadora, sí, de un proyecto que es precioso, que no sé si lo conocéis. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo esta tarde, que es el espacio interreligioso de la Fundación Migra Studium, que es básicamente un proyecto pedagógico en el cual, bueno, niños y adultos también pueden ir ahí a aprender de una forma vivencial sobre las diferentes tradiciones espirituales. Me parece un proyecto, bueno, maravilloso. Yo os invito a que también lo conozcáis. Y bueno, y me ha parecido también muy interesante que poder conocer a Alicia a través de una persona muy amiga de Madrid que también lleva este proyecto paralelo en Madrid.
y que realmente, bueno, tu mundo es el mundo del diálogo interreligioso de alguna manera también, ¿no? Entonces, nada, me gustaría invitar a Alicia. Muchas gracias por invitarme, a este espacio y a poder dialogar también con vosotros sobre la lectura de un libro. Yo vengo de una espiritualidad cristiana e ignaciana. Ahora hablábamos que bueno, eso se va ampliando, ¿no? Pero sí que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que le da mucho acento al acompañamiento, ¿no? Y ahora me venía esta imagen porque yo me he sentido acompañada por este libro y me he sentido acompañada por los autores, ¿no? Y yo he leído el libro, pero en varias ocasiones he sentido que esta lectura pues se invitaba a convertirse en algo que se debía de hacer poco a poco, como aquel libro que tú tienes y que pues algún día dices, mira, pues este capítulo lo voy a coger, lo voy a leer en profundidad y lo voy a saborear en profundidad. Pues eso es lo que me sugería inicialmente ese libro de conversaciones, de unas conversaciones que tienen dos personas, y a mí también me llegaba esa sanación, ese compartir una memoria, algo que está sucediendo y que yo recuerdo y que comparto con otra persona desde la acogida. Me estoy sintiendo profundamente, yo siento que estas dos personas se sentían profundamente acogidas la una por la otra, y en ese sentido me tocaba ese diálogo, esa conversación, esa memoria que se recoge y que se comparte y que es sanación y que es algo que surge de la profundidad de cada uno de ellos, ¿no? Y me sugería también un diálogo dialógico, ¿no? Un diálogo que no impone. Es una conversación, a mí me llegaba muy sencilla, muy sencilla. Es una conversación en la que se explican cosas muy fuertes, muy fuertes, como ahora nos comentaba Luis, pero que resulta que tú lo estás leyendo y pues eso, ¿no? Te llegan como esas caricias de esa conversación hecha desde la serenidad, desde la vivencia, yo creo, aceptada, desde la fortaleza que da la coherencia de vida, desde esta resistencia. Entonces a mí lo primero que me llegaba era esa conversación, diálogo dialógico, memoria, compartir un periodo histórico que para mí es muy actual. Yo he sentido que en el libro se traspuaban muchísimas cosas que hoy en día podemos estar viviendo de otra manera, en otro periodo histórico, pero que humanamente podemos compartir muchas de las emociones, sentimientos, todo eso que estas dos personas están viviendo. Y búsquedas, ¿no? Un carisma muy acentuado en los dos casos, dos personas profundas que buscan, que entran en la realidad, entran a fondo en la realidad que les toca vivir y tocan en la realidad hasta lo más profundo, y al mismo tiempo esa vivencia les permite ir a lo esencial y trascender también, ¿no? Y yo creo que son dos personas que son capaces de trascender aquello que es secundario, lo que es accidental, y quedarse en lo esencial. Creo que pues, son dos personas muy abiertas, con una gran apertura, y ellos, yo creo que en el libro en algunos momentos lo hablan, lo explican, pues las consecuencias que tiene también el hecho de ser así, de vivir así, de dejar de transformar por esas experiencias de vida y espirituales que tienen, y cómo eso los va comprometiendo. Buscan la verdad. Yo creo que van generando un discurso. Son dos personas que están en diálogo,
yo siento como esas músicas, no sé si alguna vez, a mí me gusta la danza y a veces he sentido y he danzado músicas de diferentes tradiciones religiosas enlazadas, ¿no? Hay danzas en las que se enlazan diferentes tradiciones, músicas de diferentes tradiciones religiosas. Y a mí esta conversación me llevaba ahí también, me llevaba al final a una sola conversación, a una sola melodía que no se confunde, es decir, hay dos voces, pero esas voces al final se están entrelazando. Yo creo que se están entrelazando porque hay esa armonía, ¿no? Consiguen esa armonía. El diálogo interreligioso busca esa armonía, busca armonizar. Y yo siento en esa conversación cómo hay una armonización. Y siento que hay también una conciencia, dos personas que han sido capaces a lo largo de su trayectoria vital de ir aumentando en conciencia, de ir llevando cada vez más esa conciencia a la superficie de sus vidas al mismo tiempo que tocaban el fondo de su experiencia. Y una conciencia compartida que para mí les da una forma de ser y de estar en el mundo muy, muy centrada y muy caracterizada para mí en la paz, en la resistencia y en la experiencia, en la humanidad, la experiencia, al tocar la realidad, la humanidad. La experiencia de la vivencia de la paz como búsqueda, como inquietud, y a mí me resuena muchísimo. Trabajando en diálogo interreligioso y trabajando en educación, me resuena muchísimo cómo podemos generar espacios en una sociedad como la que nos toca vivir, con muchísimo ruido, con muchísima dispersión, con muchísima información. Hoy leía una expresión de alguien que decía cuando dejaste de saber, ¿no? Porque la información te llevaba a ese donde perdiste el saber por causa de tanta información, ¿no? Como nos vamos perdiendo como causa de esa gran información, ese gran ruido en el que muchas veces vivimos envueltos. Entonces, a mí esa paz que buscan estos dos autores es una paz que en un momento como el que ellos viven es una paz muy relacionada con una explosión de un conflicto bélico, algo muy sangrante, muy evidente, muy sangrante, pero yo creo que en otros contextos como los que vivimos nosotros también, es necesaria una búsqueda de crear espacios armónicos de paz donde la violencia, por sutil que sea, no tenga la última palabra. Y yo creo que hay mucha violencia en nuestros contextos y que es necesario que hay una llamada a la búsqueda y a la creación de paz y de espacios de paz. La otra forma de posicionarse en el mundo que a mí me resuena mucho también es la resistencia, estas comunidades o esta actitud personal de resistencia, que también me parece que es profundamente no violenta, es una actitud no violenta y que es respuesta a esas injusticias, respuestas. A mí me resuena muchísimo la experiencia y la vivencia que tengo de Jesús, ¿no? La experiencia desde el cristianismo de Jesús de Nazaret, esa acción constante de búsqueda de la justicia y desde la no violencia, ¿no? Y eso me resuena también mucho. Y después la experiencia, como os decía, la humanidad, que para mí es una manera de ganar en presencia y en claridad. El desapego de tantísimas cosas que te ayuda a enraizarte en la realidad que vives, pero pues eso, desde la presencia, pero también desde la gran claridad que te da cuando te desapegas de estructuras. Ellos hablan de muchas estructuras en el libro, hablan de las estructuras de poder que puede generar la religión,
la economía, el gobierno también, como son estructuras que pueden convertirse. Yo creo que ellos hacen, practican mucha religión o espiritualidad, como le queramos llamar, que practican una economía de algún modo de la salud, ¿no? El cuidar la vida y también que practican una cierta política, ¿no? Una política de eso, de la resistencia no violenta. Pero ellos, yo creo que de lo que están hablando, a lo que se contraponen son a esas estructuras de poder que rompen al ser humano, que deshumanizan tanto. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la experiencia y la humanidad son algo importante. Y esas actitudes con las que yo resonaba muchísimo también, la compasión, el amor y el cuidado, yo creo que son fundamentales y Nathan habla de ellas, yo creo que son absolutamente fundamentales en nuestra sociedad también. El desarrollo de la compasión hacia los demás, el ganar en conciencia para poder captar ese gesto, esa palabra, esa acción que está haciendo el otro y compadecer con él, compadecerse de él y con él, ¿no? Sufrir con él. El amor, por supuesto, ¿no? El amor en mayúsculas, ese llegar al desapego de mis egos, de mis pequeñas posesiones, de mis pequeños feudos, para crear esa comunidad de amor y, por supuesto, el cuidado de la vida, el cuidado del otro, el cuidado de mí mismo también. Para mí eso era muy importante. Las consecuencias que tiene su forma de vida son clarísimas, ¿no? Pues el exilio, la prisión. Me ha parecido muy sugerente la imagen del exilio. Me ha parecido muy, muy bonito, muy sugerente. Yo creo que cada uno de nosotros podemos sentirnos exiliadas en algún momento de nuestra vida, exiliadas precisamente por eso, ¿no? Cuando somos auténticos, cuando queremos ser personas auténticas, cuando queremos ser personas coherentes con nuestra vida, pues si alguno de nosotros ya a estas alturas de algunas de nuestras biografías, ¿no? Pues hemos tenido la oportunidad de experimentar lo que supone querer vivir coherentemente, ¿no? Pues muchas veces el exilio de muchas maneras, de grupos, de situaciones, de trabajos, de muchos lugares de los que sales o se te invita a salir, pues ¿no? Por coherencia. Y el exilio que te produce ese, como dice Nathan, ese sentido de querer volver a casa, ¿no? ¿Y cuál es tu casa? Al final tu casa, yo creo que son esas convicciones, ese estar en lo profundo, ese centrarse en uno mismo, ese vivir quizás compartiendo con la comunidad. ¿Cuál es tu casa? ¿Qué es lo que te hace ser a una persona más auténtica? ¿Y qué es lo que te hace volver a casa, llegar a casa, estar en tu casa? Para mí eso también es importante. Por tanto, pues yo creo que este libro es un libro, pues eso, de lectura atenta, de lectura sosegada, de leer, de saborear, de leer y meditar y después, al cabo de un tiempo, volver a él otra vez y de dejarse acompañar por esas personas santas para mí, ¿no? Tan santas, porque han sido tan purificadas por la vida y han sido tan capaces, además de transmitirlo y de dialogar entre ellos, creando esta melodía entrelazada, ¿no? Para mí nos conduce a formas de vida comprometidas, nos llama al compromiso, a formas de vida coherentes y resistentes. Y yo creo que solamente eso puede surgir de un trabajo sí diario, de tocar la realidad a fondo, pero también de tomar conciencia, de ganar en conciencia y de integración. Un trabajo de integración, todo lo que soy, todo lo que vivo, integrarlo, resistir a esa dispersión, resistir a ese ruido al que se nos está convocando constantemente en nuestra sociedad. A mí me resuena mucho
mucho a, no sé si lo conocéis, a un filósofo que justamente, Josep María Esquirol, que justamente recientemente, bueno, no tan recientemente, pero escribió un libro, La resistencia íntima, ¿no? Me sugería muchísimo esta filosofía de la proximidad, ¿no? Y por eso me parecía tan actual. Esa filosofía, escribe Esquirol, de la proximidad, habla del cuidado. Esquirol habla de la casa, habla de resistir, de estar en tu casa, ¿no? De estar integrado, de conectar con quien eres para de este modo resistir a todo eso que nos pretende invadir, y solamente de esta manera uno puede salvarse, ¿no? Resistiendo, estando en casa y practicando esa vida cotidiana. Esa vida de las cosas pequeñas. Me sugería también la espiritualidad del desierto, del silencio, la espiritualidad de Foucault, de Charles de Foucault, ¿no? Que es otro personaje que a mí me toca mucho, esa espiritualidad de Nazaret, ¿no? Un personaje que también estuvo en diálogo con la comunidad musulmana profundamente, y desde la amistad, y desde la profundidad de la amistad y de la cotidianidad y de la sencillez, ¿no? Cómo amó él a la comunidad musulmana, tantas personas que han vivido de este modo, en lo pequeño, en la proximidad, en el encuentro, en la relación de amistad. Yo pienso que ahí hoy en día hay mucha resistencia y mucha posibilidad de diálogo. Yo creo que los autores trascienden al final su propia espiritualidad, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que tú vas leyendo lo que dice uno, lo que dice otro, pero si lo que dice uno lo dijera el otro, o lo que lo dice el otro lo dijera el uno, pues yo creo que no nos daríamos cuenta, ¿no? Porque yo creo que ellos consiguen trascender ese punto de partida. Han vivido tanto y han estado tan en contacto con lo más esencial del ser humano que yo creo que han logrado trascender. Entonces, eso es lo que a mí me sugería y lo que quería compartir con vosotros y con vosotras. Gracias, Alicia. Pues yo también, para ir concluyendo esta primera parte, luego nos gustaría tener algún tiempo para comentar, compartir, etc. Pero me quedo... No, a mí también me impacta mucho algo que ha mencionado Alicia, que cuando lees este diálogo, ¿no? Te da la sensación de que son dos personas que realmente han trascendido. Han hecho han operado en ellos una transformación radical, y ahí está un poco el misterio, ¿no? Y yo creo que tiene que ver que esa cercanía, ¿no?, entre los dos, creo que tiene que ver con que es una transfiguración al final de una experiencia profunda de sufrimiento en los dos casos, ¿no? Y que me parece, y quería con esto un poco ir terminando la parte de presentación, ¿no? Si nos vamos a los poemas de los dos, curioso, bueno, los dos son poetas, ¿no? Eso también es una coincidencia, que no creo que sea coincidencia, ¿no? Que está al final muy conectado, ¿no?, con qué tipo de sensibilidad están cultivando ellos, ¿no? Las imágenes, ¿no?, el simbolismo al que recurren, ¿no?, en tradición cristiana, ¿no?, a Cristo, la superación del dolor, ¿no?, el trascender el dolor, o el Buda y la compasión, ¿no?, que es otra forma también, ¿no?, de superación del dolor, pues están ahí latentes, ¿no? Entonces yo de mi parte me gustaría leeros un poema de Daniel Berrigan, ya que Ana cantará un poema de Thich Nhat Hanh, y que de esta manera, pues bueno, nos quede, a mí con lo que me quedan las palabras de sus poemas es,
¿no? Esa huella de cómo es posible trascender el sufrimiento, de cómo es posible vivir de otra manera que no sea reaccionando al odio con odio, al dolor con más dolor, al miedo con más miedo, ¿no? Cómo operar esa resistencia en ese sentido, cómo trascender. El poema que me ha parecido más relevante de Daniel Berrigan, ¿no? Es uno que, bueno, había varios, pero os voy a leer uno que es bastante breve. Se llama Niños en el refugio. Niños en el refugio. Imagínate, 3 de ellos, como si la supervivencia fuera la palabra de una rata y una muerte de rata guardara finalmente allí. Y yo debo tener en mis brazos, en el osario del siglo, el peso de carne y hueso. Alcé al más pequeño de ellos, un niño, su rostro empanado con arroz. Su hermanita lo alimentaba con calma mientras descendíamos. En mis brazos engendré, en un momento de gracia, al Mesías de todas mis lágrimas. En mis brazos engendré en un momento de gracia al Mesías de todas mis lágrimas. Di a luz renacido del infierno a un niño de Hiroshima. Bueno, ahora cantaré la canción de Llamadme por mis verdaderos nombres, que dona título al libro, y digo així l'explicació, diu: este poema fue escrito en 1978 durante la época de ayuda a los Boat People. Fue leído por primera vez en un retiro llevado a cabo en el Centro Cosmos de Ámsterdam y organizado por Nico Tiedemann. Daniel Berrigan estuvo allí. ¿Vale? Pues aún estoy legando. No digáis que partiré mañana, pues aún estoy legando. Mirad profundamente, estoy llegando a cada instante para ser brote de primavera en una rama, para ser pajarillo de alas aún frágiles que aprendo a cantar en mi nuevo nido, para ser mariposa
temer para esperar el ritmo de mi corazón. Es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive, de todo lo que vive, de todo lo que vive. Soy un insecto que se metamorfosea en la superficie del río, y soy el pájaro que se precipita para tragarlo. Soy una rana que nada feliz en las aguas claras del estanque, y soy la serpiente acuática que sigilosamente se alimenta de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, mis piernas tan delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas letales a Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiada en una pequeña embarcación que se arroja al océano tras haber sido violada por un pirata, y soy el pirata cuyo corazón es aún incapaz de ver y de amar. Soy un miembro del Politburó, con todo el poder en mis manos, y soy el hombre que ha pagado su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que florece la tierra entera. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan vasto que llena los 4 océanos. Llamadme por mis verdaderos nombres, os lo ruego, para poder despertar y que la puerta de mi corazón pueda quedar siempre abierta, la puerta de la compasión. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros y bueno, esperamos que sea la semilla de algo, aunque todavía no podamos comprender exactamente qué, ¿no? Una conversación, algo tan íntimo y tan transformador a la vez, ¿no? Y nada, muchas gracias Alicia, Luis, Ana y a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias.